Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando acerca de algunas particularidades de ser zurdo, las dificultades que enfrentamos y la relación entre el uso de la mano izquierda y la tendencia a padecer algunas enfermedades. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Hoy 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha para conmemorar a aquellos que utilizamos la mano izquierda para desempeñar la mayoría de nuestras tareas diarias. Debo confesar que en un principio me pareció interesante buscar información sobre el tema y después de varias horas revisando artículos, terminé topándome con una cruda realidad. La mayoría de los estudios no son concluyentes o sus resultados no han podido ser reproducidos a largo plazo. Partamos diciendo que mientras la palabra derecho o diestro se relaciona con ser correcto, bueno o agradable, las palabras utilizadas para referirse a aquellos que utilizamos la mano izquierda tienen ciertas connotaciones negativas, como el caso de siniestra, del latín que también significa mala suerte, la francesa gauche, que se refiere a fealdad, y la inglesa left, que deriva la anglosajona lift, que significa débil o roto, por no mencionar la continua relación con el mal y el infierno dentro de algunas religiones. ¿Cuántos zurdos hay en el mundo? Con el cambio de pensamiento acerca de lo negativo de ser zurdo, en los últimos años se ha encontrado un incremento en el número de personas zurdas, en especial en el hemisferio occidental, estimándose que somos alrededor del 13% de la población mundial. Dentro de las teorías que buscan explicar el por qué se nace zurdo, además de la herencia, se han postulado variaciones en el embarazo de hormonas como la melatonina y la testosterona, alteraciones en los niveles de vitamina D y complicaciones alrededor del parto como baja oxigenación a nivel cerebral e infecciones. ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrenta con mayor frecuencia un zurdo? Los que somos zurdos sabemos la respuesta de sobra. Muchas de las herramientas de uso diario no han sido pensadas para nosotros. Las tijeras, los abrelatas, el instrumental de uso quirúrgico, las mesas escolares y los instrumentos de cuerda se convierten en un reto para nosotros, en el que nos quedan dos opciones: conseguirlo en su versión apta para zurdos cuando está disponible o convertirnos en ambidiestros para solventar la dificultad. Por otro lado, en algunas familias y comunidades aún persiste la idea de que ser zurdo no está bien visto, por lo que muchos niños son forzados a volverse diestros. Aún recuerdo como una compañera de la escuela me contaba que en su caso le sujetaban la mano izquierda a la silla en la que se sentaba a hacer sus deberes para que no la usara, y después digan que nosotros los zurdos tendemos a la maldad. ¿Existe alguna relación entre ser zurdo y padecer determinadas enfermedades? Según Gershwin, Galaburda y Behan, los zurdos tenemos hasta 2,5 veces más riesgo de padecer enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, diabetes, problemas de tiroides, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, migraña y en la infancia, asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. A nivel mental se ha encontrado entre la población zurda una mayor incidencia de depresión, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar y trastornos de la personalidad. Respecto a este último punto, Stanley Coren, académico de la University of British Columbia, encontró que los zurdos somos más dominantes, menos cuidadosos, arrogantes, calculadores y fríos de corazón que los diestros. Y aunque en parte podría ser verdad, muchas veces es el ambiente y el entorno familiar el que influye para que ciertos rasgos de la personalidad estén presentes o no. Por último, se ha evidenciado que los individuos zurdos tenemos mayor posibilidad de nacer prematuros, con bajo peso, incompatibilidad del grupo sanguíneo y puntajes bajos en la adaptación neonatal. Un panorama un tanto nublado que no necesariamente refleja la realidad. Como dije en un principio, la mayoría de los estudios podrían clasificarse como un tal vez ocurra o quizá no. Los ambidiestros, aquellos de los que pocos hablan. Como mencioné anteriormente, muchos zurdos nos terminamos adaptando a utilizar ciertas herramientas e incluso a escribir con la mano derecha. Y en una menor proporción ocurre lo mismo con los diestros. Por ejemplo, cuando sufren lesiones en la mano o el brazo derecho, llevando a que el 2% de la población pueda considerarse ambidiestra. La ventaja está en que los que tienen una manejabilidad mixta tienen una mayor conectividad entre los hemisferios cerebrales en comparación con los diestros y los zurdos, como quien dice que de vez en cuando es bueno aprender a utilizar ciertas herramientas con la mano que no es la dominante. Al finalizar este ejercicio, he comprendido que los zurdos seguiremos siendo un misterio por develar por unos cuantos años más. Lo que sí es cierto es que no tendemos a vivir menos que los diestros como se llegó a afirmar, y que si estuviéramos en desventaja biológica hace mucho tiempo que ya no existiríamos. Ser zurdos no nos hace diferentes del resto, simplemente tuvimos que aprender a vivir desde otra perspectiva.
Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.